Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra materia de ciencias naturales con el bloque 4. Recordemos que en la bloque pasado estuvimos aprendiendo sobre la interacción de algunos elementos y cómo podían mezclarse o los componentes que tenían. Aprendimos cómo el agua era el disolvente más importante, que era diluir o revolver mezclas, nos ayudaba a revolver mezclas. Habían dos tipos de mezclas que eran las heterogéneas y las homogéneas y aprendimos unas técnicas de separación como la filtración, la decatación, la evaporación y la imantación. Aprendimos los compuestos que tiene el aire, que son varios gases donde el más importante es el oxígeno, ya que con ese respiramos, pero también hay gases tóxicos que pueden ser nocivos para la salud. Y aprendimos sobre la fuerza de gravedad, que es aquella atracción que hay de la materia a la Tierra que nos hace estar en el suelo. Hoy vamos a aprender cómo funcionan otros elementos y cómo interactúan, como el sonido. Vamos a aprender sobre la propagación del sonido y la audición. ¿Sabes qué es un sonido y cómo se produce? ¿De qué depende que escuches un sonido muy fuerte o muy bajo? Ponle pausa al video y trata de responder esas preguntas con lo que tú creas. Cuando ya tenga la respuesta, dale nuevo a reproducir y vamos a ver de qué trata y cómo se produce el sonido y a qué se debe ese sonido fuerte o bajo que escuchamos. El sonido es un fenómeno físico. Es la consecuencia del movimiento vibratorio de un cuerpo. El cuerpo es la fuente del sonido, el que crea el sonido. Por ejemplo, ahorita la fuente es mi voz y se propaga por medio de ondas sonoras. La fuente y las ondas sonoras son estas cositas como arquitos que van generando vibraciones que choquen contra las cosas y se produzcan el sonido. El sonido siempre genera vibraciones. Viajan por el agua, el aire y objetos sólidos. Es decir, que podemos escuchar sonidos debajo o del agua, en el aire y en objetos sólidos. Algunos incluso usan los sonidos para poder saber su espacio. Por ejemplo, el murciélago es un animal ciego y por medio del sonido puede identificar lo que hay cerca o lo que hay lejos. En nuestro oído hay vibraciones que no podemos percibir. Cuando un objeto es golpeado, vibra y los objetos cercanos también vibran, generando las ondas. ¿Pero qué son las ondas? Bien, una onda es el movimiento periódico del medio en el que se propaga dicho medio y puede ser gaseoso, líquido y sólido. Por ejemplo, al caer la gota, vemos cómo se van generando círculos y cada vez este va siendo más grande. Empieza con uno pequeño y este mueve a otro más grande y otro más grande y otro más grande y otro más grande. Existen dos tipos de onda. Las transversales, que son las vibraciones que van de arriba hacia abajo, creando ondas horizontales. Por ejemplo, cuando arrojamos una roca al agua o con una gota de agua cae, de hecho, si quieren lo pueden hacer, viene en un vaso o una cubeta de agua, esperan que se quede tranquila y golpean o tiran una gota de masa o un objeto y van a ver cómo se van creando estos círculos horizontales que se van expandiendo y regresan. Por otro lado tenemos las longitudinales, que se mueven horizontalmente, donde poseen zonas donde se juntan y otras donde se separan. Si vemos aquí, en las orillas es donde más se concentran, es decir, donde más se juntan las áreas del resorte, mientras que en medio es donde más se separan, donde más se expanden el resorte y va de manera vertical. Nuestras ondas sonoras son más del tipo longitudinales, ya que se van moviendo así hasta expandirse y llegar a tu oído. Los sonidos se transmiten por onda sonora. Los diferentes tonos de sonidos que escuchamos se deben al número de ondas que genera
se generan en un segundo. En un segundo se generan varias ondas, pero dependiendo del tipo de sonido es qué tantas se crean. Por ejemplo, cuando es un sonido agudo, se produce un mayor número de ondas. Es decir, que es algo así. Mientras cuando es un sonido grave, las ondas son menores, es decir, que son más abiertas y de menor cantidad. En una onda se mide lo que tiene entre periodo y periodo, es decir, entre cuando se empieza y termina una onda, la altura de la onda y también qué tantas veces se repiten. Pero para saber más de ello, de las ondas, vamos a ver el siguiente video. El video está en YouTube y les he puesto la dirección en el PDF para que conozcan las medidas de las ondas sonoras. ¿Qué aprendimos? Bien, el sonido es un fenómeno físico de vibraciones y se esparce por medio de ondas sonoras. Mientras más agudo sea el sonido, más ondas crea, y mientras más grave sea el sonido, menos ondas sonoras se crean. Como tarea vamos a hacer un teléfono casero. Para ello van a necesitar vasos, hilos y tijeras y la ayuda de algún adulto para cortar y armar el teléfono. Cuando tengan su teléfono, hagan diferentes pruebas, escuchando con el hilo tenso, con el hilo suelto, con el hilo mojado, con el hilo seco y demás, y llenen la tabla y respondan las preguntas del PDF. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.